Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro colega Alberto Hidalgo. Bueno, periodista, especialista en el tema automotor, de los automóviles. De todo lo que tenga motor. Algo. Todo lo que tenga motor. No, pero además de verdad sabe, Alberto sabe su cosa. Y seguramente que tendrás muchas anécdotas que contarnos de cómo fue esa irrupción de lo que llamaban las carretas sin caballo, que impresionaron a la gente tanto que no sentían el ruido del carro, decían que eran bramidos. Mira, yo creo que la historia fundamental comienza con la llegada de ese automóvil que en principio se le atribuye a doña Zoila, pero que no sabemos a ciencia cierta si fue ella o Capriles, el médico que estaba conversando Famoso, Manuel ¿no? Felipe sobre eso. Hay historias que dicen de uno o de otro, pero para efectos de darle un punto de inicio a la historia, tomamos como partida Pero de el de la doña fecha. Zoila se sabe el nombre hasta del chofer. Claro, No, pero, y la, pero y la es que fecha quizás, sí hay coincidencia que fue en el año 4, sí, ¿no? es quizás 1904. el momento más culminante y de a partir de ahí se toma como el punto de inicio de la historia del automóvil en Venezuela. Bueno, Y- cuéntanos esa historia tan Y eso interesante. después, ¿cómo siguió? Pues yo imagino que al tener un carro, fuera el presidente o fuera Capriles, muchísima gente habrá querido Mira, rápidamente traer vehículos. era una época en la que el automóvil todavía estaba considerado algo elitesco, entonces existían pocos. De hecho, en Caracas, para esa época, se contabilizaron apenas 5 automóviles. La gente que tenía mucho poder adquisitivo era la gente que seguramente estaba más cercana a la posibilidad de tenerlos. Se habla mucho de que la gente comenzó, y de hecho fue así, a importar, la gente del automóvil americano. Hay algunas anécdotas con relación a eso, pero fundamentalmente quienes tenían el poder en este momento eran los que podían tener un vehículo. Entonces por ahí comienza esa historia a generarse. Y en ese momento ni siquiera existía legislación No para eso, había, porque fíjate no que la había gente decía, licencia, no había nada. esos vehículos son muy peligrosos, eso deberían circular no por las calles. Y Manuel Felipe decía, bueno, ¿y por dónde? Si en esa época Imagínate tú. no debe haber habido vías, No, ni nada, siquiera nada. previstas para un Es que la automóvil. llegada del automóvil a Venezuela abre una serie de compuertas interesantes. Comienzan a aparecer los distribuidores, las marcas importadas comienzan a tener representación en el país y comenzamos a ver una incipiente industria que tiene que ver con el mantenimiento, el cuidado del automóvil, cosa de la que estábamos hablando hace unos minutos, Sí. y también la gente que comienza a construir carreteras, la Ajá. ingeniería Y en aquel momento, en el poder, Castro ya dijimos, Gómez también, con Gómez eso se expande de manera impresionante también, ¿no? Sí. A nivel de los ministros y de los grandes Sí, colaboradores. hay una anécdota y es interesante resaltarlo. Yo lo veo desde el punto de vista histórico. La burocracia comienza, si se quiere, en el automóvil, porque todos los ministros, todos los personeros del alto gobierno, desde ese momento, tenían un Lincoln 8 cilindros para desplazarse con chofer. O sea que ahí comienza uno a ver que ya hay gente que de alguna u otra manera está cercana al poder y está ¿Y aprovechando por qué ese le gustaba privilegio. tanto el Lincoln? Bueno, sabrá Dios. Bueno, hasta mucho tiempo después, hasta los años 50, eran uno de Sí. los carros más lujoso, grande. Sí, fundamentalmente Lujoso medio, ¿no? eso es lo que tiene que ver. También hay una anécdota interesante con respecto a Ford y la primera campaña o una de las primeras campañas publicitarias. Ford traía el automóvil a Venezuela y el costo era de 4.500 bolívares en Caracas luego de que usted lo recibía. Y la campaña fundamentalmente estaba dirigida a médicos porque se le decía que solo había que ser, no había que ser chofer para que un médico condujera un Ford. Imagínate. Mira, y después, ¿cómo siguió esa historia? O sea, ¿cómo fue, cómo fueron llegando más automóviles? ¿Qué tipo de automóviles? ¿Quiénes protagonizaron anécdotas interesantes con ellos? Mira, 5 años después aparece, si se quiere, lo que se puede considerar la primera línea de taxis. Aparece una línea que llevaba vehículos, o que llevaba pasajeros Personas, claro. desde Macuto hasta Maiquetía.
Eso, si se quiere considerar, es la primera línea de taxis que te prestaba ese servicio. Aparecen entonces vehículos en el interior. Ya en Maracaibo hay vehículos también. Hay un solo vehículo en Maracaibo, pero hay que tomar en cuenta que los maracuchos comenzaron muy lentos, pero han ido tomando Me imagino que la gente eso sería un espectáculo. Total, A la gente acostumbrada a andar a pie o en coches o en carretas, eso debe haber sido un acontecimiento. Definitivamente fue un acontecimiento y además causaba mucho ruido el que vehículos estuvieran circulando, como decía Manuel Felipe, por las vías que normalmente utilizaba la gente con sus carromatos. Entonces era complicado eso. Aquí dice Milce Quintero, cierto, era para el yerno de Joaquín Crespo, un Cadillac en 1904. Bueno, allí está sobre ese bueno, tema. ahí Coincidencia en la fecha. coincidencia en la fecha. En el año, o sea, ¿no? Para esa época comenzó la cosa. sí, eso se puede tomar como el inicio de la historia del automóvil en Venezuela. Claro. Y bueno, luego ya con la Primera Guerra Mundial, el mundo Ese entero. es otro punto. Fíjate tú que Pero eso genera un impacto muy grande. para esa época la industria comienza a acercarse más al tema militar por condiciones normales. La guerra estaba ya prácticamente en sus inicios y la industria del automóvil se vuelca fundamentalmente a lo que tiene que ver con el hecho militar como tal. Y es cierto que aún habiendo pocos autos en Caracas siempre había accidentes. Te lo pregunto por el caso, por ejemplo, de otro José Gregorio Hernández, que no era verdad que habían solo 3 carros en Caracas. No, ya habían unos cuantos. Pero me imagino que había sí, más, ¿no? Sí, habían más vehículos, pero infortunadamente se presentó una situación que no era muy clara para él en ese momento en la esquina de Amadores, creo que fue, Sí. y en La Pastora. Sí. Y cuando él se voltea ya prácticamente tiene el carro encima y no puede evitarlo. Claro. Entonces, Y además se había bajado de un tranvía, ¿no? sí, él se había bajado de un transporte, casualmente. Sí. Y entonces, bueno, ocurrió ese accidente, pero también hubo otros. Porque citamos nosotros el caso de Marcos Parra, que por eso se llama la esquina de así. Marcos Parra, ciertamente. Mucha gente a lo mejor no sabrá porque se llama la esquina de Marcos Parra, Sí. pero es por eso. Exactamente, fue el primer choque, por llamarlo de alguna manera, que se dio en Caracas y a raíz de eso queda entonces el nombre de la esquina de Marcos Parra para justificar un poco el accidente. Bueno, tenemos un comentario de Bolívar Divisa. Dice, después de la entrada del primer vehículo en Venezuela en 1904, los presidentes eran los únicos en manejar el del año y según la historia, Marcos Pérez Jiménez le regaló un vehículo al presidente Kennedy cuando visitó a Venezuela. Eso fue en el año 61 ya. Bueno, hay más datos. Sí. Más datos. Que me imagino que tendrás muchos otros tú también. Hay unos cuantos. Cuéntanos. Podemos hablar de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez era quizás ha sido de hecho uno de los grandes promotores del automovilismo. Pero ya como deporte, como actividad, sí, como actividad comercial. Él impulsó en cierta medida la construcción de ensambladoras, que se comenzara el ensamblaje en Venezuela, muy incipiente, pero dio los primeros pasos. Y desde el punto de vista deportivo, obviamente, mucha gente... Un premio internacional en los Hubo próceres, 3 ¿no? grandes premios, Claro. donde lo mejor del automovilismo de la época venía a Venezuela a correr en automóviles de sport. Entonces... Stalin Moss, Fangio, el Marqués de Portago, Phil Hill, toda la gran constelación de estrellas del momento, como decir, trasladar la Fórmula 1 a la década de los años 50, venían a los próceres. Entonces, eso creo incluso que... Pérez Jiménez tenía Pérez su Jiménez carro era muy buen piloto. y se iba además en su carro hasta Sí. Valencia. Y mandaba a cerrar la autopista para poder desarrollar las velocidades que le gustaban desarrollar. Ahora, ¿cuándo empieza como deporte? Mira, yo creo que el punto de inicio, así como partimos del hecho de que el automóvil, la historia comienza con la llegada de este vehículo de Zoila en 1904, la llegada de la Buenos Aires-Caracas es el punto de partida del automovilismo deportivo como tal. Yo creo que a partir de ese momento muchos de esos inmigrantes que están en el país se quedan y comienzan a desarrollar esa industria de talleres y tal, y comienza el automovilismo como deporte a tener importancia. Coche a la vista. Y ha logrado tener, ya nos queda un minutico nada más, pero me produce curiosidad con respecto a otros países. Logró en algún momento, así como otros deportes lo han hecho, tener realmente asidero, fanaticada en Venezuela, aficionados. Sí, claro que sí.
Siempre el automovilismo ha sido una gran pasión para el venezolano y nosotros, antes de que Cecotto estuviera en Fórmula 1, habíamos tenido grandes pilotos, Quimeri, Drogo, fueron pilotos de altísimo nivel que fueron a Europa, el mismo Fallén, Lino Fallén estuvo en unas 24 horas de Le Mans. Hay pilotos venezolanos que pusieron muy en alto el nombre de nuestro país en su momento. Tú mismo lo has sido. No, yo no, yo simplemente leo y escribo un poco. Copiloto de Cecotto. Copiloto. Copiloto de Johnny Cecotto. Bueno, muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado Siempre que pueda, a la orden. en este gratísimo recuerdo. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final del programa.